comenzamos a compartir la información. Tenemos bastante, muy interesante, muy profunda. El transporte público sigue dando que hablar, como les comentaba en la introducción de estos videos. Esta noticia nos había quedado de la semana pasada, lo publica Subrayado. Ministro de Transporte anuncia cambios graduales en la paramétrica que fija el precio del boleto. El ministro de Transporte, José Luis Falero, aseguró que los cambios serán graduales para no afectar al usuario en el precio del boleto. También habrá nuevo subsidio para el ómnibus eléctrico. El ministro de Transporte, José Luis Falero, anunció que en breve presentará un estudio que determina cambios en la paramétrica que fija el precio del boleto en el transporte de pasajeros. Estos cambios atienden el reclamo de las empresas del transporte público y será gradual, dijo el ministro, para no afectar a los usuarios. Vamos a dejar resuelto cómo será la actualización de los valores de la paramétrica a los que lleguemos por consenso, dijo el ministro en referencia a todos los costos que se toman en cuenta para fijar el precio del boleto. Hace más de 20 años las empresas reclaman actualización de la paramétrica que fija el boleto. Se está revisando y pretendemos ir ajustando gradualmente para que no tenga una afectación sobre el usuario, aseguró Falero. En paralelo, el ministro anunció que la semana próxima se presentará a las empresas el nuevo subsidio para la compra de ómnibus eléctricos. Este nuevo subsidio tendrá una revisión anual y se tendrá en consideración el costo de las unidades, el valor de la energía, los cargadores, etc., dijo el ministro. Hemos avanzado en un camino que no tiene marcha atrás, que es utilizar la tecnología en el transporte público de pasajeros, lo que incluye la renovación de flota de ómnibus eléctricos, dijo Falero, y aseguró que la movilidad eléctrica en el transporte público es para ganar, en referencia a las empresas y a los usuarios. El próximo lunes vamos a tener una reunión con el ministerio, donde vamos a dar ya datos específicos de lo que será el futuro subsidio para ómnibus eléctricos. Hemos llegado finalmente a un número que creemos es el adecuado para que este tipo de vehículos pueda circular y lograr un equilibrio en lo que hace a la paramétrica de costos, dijo Falero. Bueno, ¿se viene una tarifa diferencial si el ómnibus es eléctrico o no es eléctrico? ¿Se va a publicar la paramétrica? La Intendencia de Montevideo tiene publicada la paramétrica. El Ministerio de Transporte va a publicar la paramétrica para que sepamos cómo es. ¿Esto va a ser algo dinámico? Preguntas que vamos a ir respondiendo en las próximas semanas y que, bueno, serán insumos de los próximos candidatos a presidir el transporte de este país. Vamos con la siguiente noticia. Y la que salió, como siempre, con el hacha bajo el brazo fue la Unión Ferroviaria. Comunicado ante las desafortunadas declaraciones del diputado Eduardo Luz en la Cámara de Representantes, donde señaló que AFE debía cerrar y por consiguiente hacer caer el servicio de pasajeros Tacuarembó-Rivera. Nos preocupa qué tipo de intereses hay detrás de esta declaración. Bueno, vamos a ver, prepárense porque esto viene duro, viene duro. Y dice lo siguiente: 5 de septiembre de 2024, comunicado respuesta al falso Catón Luz. En la época de la República Romana existió un senador que, al estilo de Luz, se dedicaba a estar siempre cuestionando desde lo ético a los demás, desde una posición de estricto cumplimiento de las normas morales del momento. Muchos lo rechazaban, pero nadie lo podía cuestionar desde su conducta personal. Finalizaba todas sus intervenciones con la frase: Cartago debe ser destruida, en alusión a la ciudad enemiga de Roma. El diputado Luz quiere ser un Catón, pero su conducta política y prácticas dictan mucho de la seriedad del romano. Por ejemplo, ingresó al Parlamento con un partido político y luego lo dejó quedándose con la banca, con el jugoso sueldo. ¿Cómo es posible tal estafa a los votantes? El diputado Luz imita a Catón y, queriendo transformar a AFE en su Cartago, finaliza su intervención con: AFE debe ser destruida, cerrada. No le importan los pasajeros del servicio Tacuarembó-Rivera. Total, él se ha pasado toda su vida pisando papeles en su rol de soberbio leguleyo de salón. No le importa el transporte de Portland. Total, él no sabe lo que es agarrar una pala y hacer mezclas. Solo sabe de poses moralistas para la prensa desde un pedestal inmaculado. Y así arranca, Catón era de origen plebeyo, fue a la guerra por su república, abogó por la obra pública al servicio de su ciudad, obviamente desde las prácticas morales que quería imponer con severidad. Era un retrógrado. Esta condición sí es la que comparten Luz y Catón, la de retrógrado. Se olvida Luz cuando compartió panel con la Unión Ferroviaria en un conversatorio acerca de UPM, donde dijo que la vía tenía que ser para el servicio de pasajeros. Claro, eso lo decía cuando todavía no era diputado. Luz dice que AFE da pérdidas hace mucho tiempo. Solo ve el gasto, no ve los millones de pasajeros transportados a lo largo de décadas, las millones de toneladas de las más diversas mercancías para beneficio de la sociedad. No son pérdidas, son servicios. No es gasto, es subsidio, como el que reciben las empresas de transporte carretero privado, empresas que reciben subsidio en el combustible, devoluciones en el impuesto a la renta, empresas que evaden aportes en cifras millonarias, mucho mayores que las que recibió AFE como subsidio a lo largo del tiempo. Luz está, además de todo, mal informado, maneja cifras incorrectas.
Ubica como compañeros de los gestores políticos al sindicato, nada más lejano a la realidad. La Unión Ferroviaria practica con fuerza la independencia de clase. Todo el espectro político y sindical lo sabe, todos menos él, el falso Catón. Falsos de su conducta moral e inclusive de su aspecto. Dicen que Catón observaba una correcta higiene personal, cosa a la que Luz le es esquiva en su aspecto e inclusive en los efluvios que emana su persona. Tal vez todo el odio a los trabajadores ha fermentado en su interior. Esto es fuertísimo. No sabemos si rechazar o reírnos de las declaraciones de este personaje. Lo único que compartimos de todo lo que dijo es que AFE ha sido desmantelada y las gestiones de los cargos políticos fueron lamentables, que la obra del ferrocarril central ha sido un despilfarro. Lo invitamos a defender el servicio de pasajeros públicos, lo invitamos a luchar contra el intento de monopolio ferroviario en la carga, lo invitamos a acompañarnos cuando cortamos calles, hacemos propaganda o tomamos el control obrero, y también lo invitamos a leer los proyectos de los trabajadores que nunca han sido escuchados. Capaz absorbe su desnorteado cerebro alguna idea productiva. AFE aún vive, nosotros daremos la pelea. Bueno, yo no voy a agregar mucho más, solo que, bueno, las alusiones personales, el tema le quiere, capaz que no está tan bueno, ¿no? Pero está, nada. Generalmente leemos estos comunicados y no hay mucho más que agregar. Vamos con la siguiente noticia. Muchas gracias por colaborar con nosotros con estos videos. Muchísimas gracias por darle me gusta, por compartirlos, por hacer llegar esta información que es tan importante a más gente, por suscribirse al canal, que es gratis, totalmente gratis. Están más que invitados. Si no estás suscrito, suscríbete, activa las notificaciones y vas a tener a la mano toda la información sobre el transporte público uruguayo. También nos podés seguir en nuestras redes sociales, que ahí te las dejamos, y también en los comentarios de este video. Y aquellos que estén con la posibilidad y tengan al alcance de poder hacer un aporte económico para que podamos seguir mejorando, para que podamos seguir incorporando equipamientos, tener mejores videos, mejores sorteos, mejor página web. Acá, los amigos de Colectate nos están dando una mano para recolectar los fondos con los que seguramente vamos a lograr todos esos objetivos. Desde ya, muchísimas gracias. Y bueno, empezamos con el tema central de este informe de Infomovilidad de esta semana. Comenzamos con una entrevista que salió en el semanario Voces, Alfredo Quierra, este famoso arquitecto. El título es ¿Por qué acá todas las calles se llaman Doña Coca? Habla de un montón de cosas, muchas cosas de arquitectura, pero hay varias cosas que habla sobre el transporte público y sobre la movilidad. Lo que hicimos fue hacer un extracto de estas cosas para no leer toda el que quiera leer la entrevista completa, va al sitio web de Voces y la tiene completa. Nosotros hicimos un extracto que vamos a compartir a continuación. Y bueno, dice lo siguiente. Vi perder la multimodalidad del transporte. Yo pasé de una infancia donde había troles, trenes de cercanías, había vaporeto para ir de Ciudad Vieja al cerro. Ahora solo hay ómnibus, taxis y Uber. En muchas cosas fuimos para atrás. ¿Qué harías en la Ciudad Vieja? Hay un problema de gestión en la Ciudad Vieja. Capaz que la Ciudad Vieja merita que sea como una jurisdicción aparte. ¿Una alcaldía? Sí, solo de la Ciudad Vieja. Son 100 manzanas, no es chica. Y todo lo que hay en la Ciudad Vieja tiene mucho espesor. Hay mucha historia, mucho patrimonio, mucha variedad. Amerita una administración propia, con presupuesto propio. Hay un montón de gente que quisiera invertir en Ciudad Vieja. No se ha vuelto todavía un lugar de residencia. Me parece que el camino de las diferentes gestiones de la Intendencia del Frente Amplio en los últimos 35 años no ha sido siempre en la misma dirección. Es un impulso y un freno todo el tiempo. Entonces es muy difícil. Si querés invertir, por no tener una hoja de ruta clara. Llega una administración y dice va a hacer todo para la bici. Y llega otra y dice va a hacer todo para las cooperativas. En realidad capaz que es un mix de todo eso. Y ahora hay una gran oportunidad porque las empresas están yendo de Ciudad Vieja. Después de la pandemia, ahora hay un nuevo centro, el World Trade Center. Todas las oficinas de la City están ahí. Entonces tenés un montón de espacio libre que hay que darle uso. Hay mucho valor, mucha inversión ya hecha. No podemos no mirar lo que ya está hecho en esta ciudad. ¿No hay que peatonalizarla? Creo que habría que hacer un sistema de unificar manzanas de A4 por lo menos. O sea, disminuir las calles a la mitad y hacer un doble círculo de tranvía. Uno en sentido horario y otro antihorario. Uno por la Rambla y otro por el primer anillo. Para empezar a hablar. Exonerar la contribución y todo lo que puedas a la gente que se quiere ir a vivir allí. Y a los comercios que se quieran mudar allí.
Tenés que poner plata, porque la gente por sí sola o porque le parezca linda no va. El puerto joroba también. El puerto se está comiendo AFE, se está comiendo la ciudad vieja, pero también lo dejan. Ahí depende de qué visión gane, qué parte del Estado gane la pulseada. El transporte en Montevideo es espantoso, no hay política de transporte, por ser generoso. En realidad no es espantoso, está dirigido al auto, a que cada uno tenga un auto individual. Entonces, llama la atención que nos sorprendamos de la cantidad de accidentes que hay, de los embotellamientos, de lo que se demora en llegar de un lugar a otro. Es parte de esa ciudad que se va haciendo cada vez menos justa. En la época de la globalización en la que vivimos, no se aprende de los errores que se cometieron en otras ciudades, que ya están volviendo. Es el viaducto que hicieron ahora en la Rambla Portuaria. Resuelve un tema de una industria, cómo llegan las cargas de UPM al puerto y cómo circulan los camiones. ¿Qué pasa con todo lo demás? ¿Qué pasa con la conexión de la ciudad con la bahía, con la ecología, con la estación central de AFE? Nada, es una ciudad para los autos. ¿A qué están volviendo otras ciudades? Por ejemplo, a quitarle espacio al auto. Para eso tenés que incentivar el transporte colectivo. Se hace a la vez. Estuve el año pasado en París y es impresionante cómo se lo hace difícil al auto. Claro, tenés una red de metro y una red de ómnibus de superficie brutal. Siempre tenés algo muy cerca para moverte. No precisás tener auto. Y están haciendo que la gente ande en bici. Están plantando árboles, amplían las veredas. Yo uso bastante el taxi acá. ¿Y? ¿No tenés auto? No tengo. Y el gran pedido del taxista es: vamos a achicar el cantero de Avenida Italia, vamos a achicar la vereda. Es como cuando uno quiere adelgazar y le hace más agujeros al cinturón. No vas a adelgazar, pero te va a dar la sensación. Esto de achicar veredas y canteros es lo mismo. No va a llegar un momento en que de nuevo se llena, no es por ahí. Lo que tenés que hacer es ayudar a que la gente no necesite el auto en la ciudad. Pero lo que está pasando es todo lo contrario. Y es desde las políticas de los gobiernos centrales y municipales. No ven ninguna idea que vaya en contra de eso. Debe ser un tema de mucha presión económica también. ¿El subte es inviable? No, para nada. El metro es totalmente viable. Pero el suelo rocoso siempre surge. Eso lo debe decir Salgado. Eso debe ser un mito, porque hoy en día se atraviesan los Alpes o los Andes. Pero hoy, con la tecnología, si fuera el caso, ese no es el problema. Hay un tipo en Twitter que yo sigo que se llama Un Metro para Montevideo. Se los recomiendo y es un tipo que trabaja en movilidad o le interesa y tiene un plan que con 2 líneas resuelve muchas cosas. Lo tiene presupuestado, no es imposible. Claro que es caro, pero esto no es gasto, es inversión. Con un par de líneas de metro como las que plantea este hombre, le devolvés la vida a miles de personas. Les devolvés 2 horas por día de vida. Los metros ahora se están haciendo sobre la ciudad. Fui a Bilbao. Tiene 300.000 habitantes y un metro que lo hicieron hace no tanto. Un lujo de metro. Bueno, son 300.000 habitantes, no 1.300.000 con nosotros. Vaya que se puede. Y después hay soluciones intermedias. Tranvía sin riel, tranvía elevado, monorriel. Falta imaginación. Acá hay un lobby entre los que venden autos y el transporte como está armado ahora y hacen toda la fuerza. Por eso no podemos cambiar. Y lo otro es pensar un organismo metropolitano. No puede ser que la jurisdicción de Montevideo termine en el Puente Carrasco o en Santiago Vázquez. Hay que pensar de San José de Mayo hasta el Arroyo Pando. No se pudo hacer el tren hasta el Pinar. Cuando hay una situación planteada así, es porque hay alguien a quien le favorece esa situación. Cuando hay una guerra así, es porque alguien está ganando plata. Porque el caos de tránsito de Montevideo y la pobreza de nuestro sistema de transporte muestran que alguien está ganando plata. Con los antecedentes que tenemos, que demoramos 2 años para hacer media cuadra del túnel de Avenida Italia, hacer un metro está bravo. Si la sociedad montevideana logra el consenso y hay un aval político que lleve adelante el proyecto del metro, pienso que no va a ser tan lento. Porque el metro no lo hace la ciudad, lo licitás y ninguna empresa va a querer eternizarse en el proyecto. Hay que hablar con los chinos. No quería decirlo. Lo que pasa es que los chinos quieren traer a su gente a trabajar acá. Y acá el Zunga te dice que no. ¿Cómo ves el tema de las ciclovías acá? Mira, a todo lo que vaya quitándole preeminencia al auto en la ciudad yo lo apoyo. Antes de que se solucione el sistema de transporte, exactamente, has dado en el clavo. Me parece no podés hacer una cosa suelta de las otras. No podés fomentar que la gente ande más en bicicleta si todavía no tenés un transporte multimodal y si seguís incentivando el uso del auto. Entonces es como poner la carreta delante de los bueyes. Y después lo otro que pasa con las ciclovías de Montevideo es que son bastante inconexas. Es complejo eso. Entonces, tienen como lado positivo que se hace algo en una dirección que no es la de seguir dándole importancia al auto. La de Avenida Italia está bien, pero llegás ahí al Parque Valle y bueno, ahora hicieron la de 18, muy bien. ¿La ciclovía de 18 está bien? Le preguntan. Me gusta que haya una ciclovía. Capaz que yo hubiera pensado en otro diseño, que se hubiera dedicado Colonia solo para eso. Hay muchas soluciones en Montevideo que por intentar el medio no son ni chicha ni limonada. Para mí,
Una cosa que hubiera sido de mayor impacto es dejar toda esta avenida desde el Parque Valle hasta la Ciudad Vieja para bicicletas, tranvía y obviamente acceso a bicis y ambulancias. Todo eso y peatones. O si no, dedicar solo Colonia para las bicicletas. Estación de AFE, ahí tenés una paradoja del Uruguay. ¿Cómo un privado puede hackear a toda una sociedad, a una ciudad? Una pieza arquitectónica y de infraestructura de esa escala rehén de una lucha que yo desconozco. Ya no sé ni de quién es ese predio. Hace poco me dijeron que parece que el juicio que el privado le había interpuesto al Estado lo perdió. Barboni le dicen que es. Y que ahora el predio está en manos de transporte, no tengo idea. Pero en medio de todo esto pasa el tiempo, pasan las generaciones. Y el pobre edificio tiene unas cualidades que vos decís, nosotros somos tarados. ¿Cómo tenemos esta pieza en este estado? Y a mí los argumentos no me convencen. Esto no tiene gollete. ¿Y la compañía del gas? La compañía del gas, el dique Maguá, otro. Cuando se intentó hacer algo se opuso a la sociedad civil y se paró. Lo que ocurre no es que la sociedad civil se opone y se para por culpa de la sociedad civil. Normalmente lo que la sociedad civil en todos los casos propone es que se discuta, que no sea una única solución. Que no sea que en el dique Maguá la solución es que López Mena construya un puerto. Hay N soluciones intermedias. Estaba el Museo del Tiempo. El Museo del Tiempo era una idea fabulosa. ¿Saben cuánto costaba el museo? 11 millones de pesos. De dólares, perdón. A mí no me parece mucha plata para una ciudad y para tener un museo que yo vi el proyecto y era la gloria. Un museo de ciencia. Lo que hace la sociedad civil de las veces que yo he participado es decir, para. Esta es la solución que están proponiendo para este problema. Nosotros tenemos esto. Capaz llegamos al medio de algo. ¿Quién es la sociedad civil? Es muy variada la sociedad civil. Acá en Uruguay creo que tenemos un buen sistema de partidos, pero los partidos no tienen acceso a toda la agenda ni tienen la posibilidad. Entonces la sociedad civil lo que hace es meter en la agenda cosas que a los partidos se les pierden, se les escapan. Bueno, clarito las opiniones de Alfredo Guerra, ¿no? No vamos a agregar más comentarios porque seguimos, porque ahora tenemos otra visión más. Esta nota la publica El Observador y dice lo siguiente: el fin del boleto papel. ¿Cuánto puede mejorar el tiempo de viaje en ómnibus y la autocrítica de la Intendencia sobre el tránsito? Entrevista a Pablo Itamusu. El director de movilidad de la Intendencia de Montevideo desde septiembre de 2016 dio una entrevista al Observador para hablar sobre varios temas: transporte público, bicicletas, semáforos con inteligencia artificial, etc. Bueno, vamos a ver qué dice Pablo Itamusu. Cuando termine esta administración de la Intendencia de Montevideo, Pablo Itamusu va a llevar casi 9 años como director de movilidad. Empezó con Daniel Martínez en septiembre de 2016, pasó por Cristian Di Candia, asumió junto a Carolina Cose y siguió con Mauricio Zunino. Es un trabajo que lo apasiona, pero que lo desgasta. Habla con un mapa de Montevideo detrás. El mapa contiene todas las conexiones potenciales y recuerda todas las que faltan en la realidad. Itamusu dice que en esta administración, la intención era hacer cambios estructurales a fondo para que el transporte público aumentara a sus usuarios, pero que la pandemia se puso en el camino. Dice que hay que hacer una reforma del transporte metropolitano donde la participan el gobierno nacional y las intendencias de Montevideo, Canelones y hasta San José. Espera que para marzo de 2025 ya se hayan actualizado todas las máquinas por las que se pasa la boletera. ¿Se acuerdan que hablamos de esto en la anterior Infomovilidad? Dice que se ha valorado la posibilidad de sacar el boleto en papel, pero que hay resistencias. Reconoce que quedaron cosas en el tintero, como una licitación para bicicletas públicas, como las del sistema Moete, o una ciclovía para el oeste de la ciudad. Destaca el trabajo del Centro de Gestión de Movilidad y su semáforo Full Adaptative con inteligencia artificial. Sobre todos estos temas y sobre su futuro como director de movilidad en la próxima administración, habló con El Observador. Un estudio del Centro de Investigaciones Económicas, CINVE, de diciembre de 2023, advierte que aumentaron los tiempos del transporte público en los últimos años. Señala como causa principalmente la creciente cantidad de autos en Montevideo. Sin embargo, la cantidad creciente de autos también es una consecuencia de lo lento del transporte público. Las personas prefieren ir en auto. Es como el huevo y la gallina. ¿Qué puede hacer la Intendencia para motivar el uso de los ómnibus y que baje el de los vehículos individuales? Estamos de acuerdo en el diagnóstico. Vengo del periodo anterior y nosotros en 2019 habíamos recuperado un punto en la demanda, en la cantidad de pasajeros, después de unos cuantos años de tendencia a la baja. Era un muy buen indicio de que algunas medidas que habíamos tomado empezaban a dar su resultado. Entonces teníamos el desafío en este periodo de tomar medidas más de fondo. Lamentablemente, y a veces suena como una excusa, pero vino la pandemia. En el año 2020 perdimos el 40% de los ingresos al sistema y seguimos todavía sin haber recuperado el 100%. Cada punto de esos son millones de pesos. Lo que tuvimos que hacer fue dejar un poco en stand-by todo lo que estábamos pensando, a pesar de que algún planteo hicimos. Hay una gráfica, censos de pasajeros al CTM durante
anualmente desde el 2019 hasta el 2023. Ya ven toda la evolución. ¿Cuáles eran esas cosas más profundas que querían hacer? La Intendencia en su momento le planteó en 2021 al presidente de la República los corredores metropolitanos. Pretendía iniciar la reforma del transporte en clave metropolitana. Estamos convencidos de que tenemos que corregir en el sistema de transporte sobre todo los dos principales atributos. Lo que la gente peor valora del sistema de transporte público es la velocidad, o sea, el tiempo de viaje. Y lo otro es la comodidad, el confort en las unidades, sobre todo en horas pico. Tenemos que corregir estas dos cosas para pedirle a la gente que deje un poco el auto. Algunas de las líneas que estábamos trabajando, que dieron ese resultado alentador del 2019, son las que se empiezan a ver. Unidades eléctricas, silenciosas, con aire acondicionado, piso bajo. Después hay otra cantidad de cosas que se van a lograr cuando logremos instaurar por lo menos algunos de los principales corredores de transporte. Creo que en un periodo va a ser difícil generar una transformación de este tipo en todo el sistema. Pero creo que tenemos que tomar algunos corredores principales, los que tienen más gente. El principal de todos es 8 de octubre. ¿Hay que hacer una reforma de todo el transporte metropolitano? El planteo es tener troncales. Hay kilómetros que se hacen en un sistema solapado, en donde muchas veces un ómnibus urbano viene con un ómnibus suburbano del mismo lado e ingresan al centro de la ciudad vacíos. Seguimos viendo necesidades en la periferia de Montevideo de muchos barrios que se formaron y se siguen formando. ¿Qué otras características tendría esta reforma? Nosotros en la propuesta del año 2021 nos inclinamos por lo que llamamos Metrobús. Son ómnibus articulados o biarticulados eléctricos con todas las ventajas que tiene en Uruguay utilizar la energía eléctrica, que parecen tranvías, hasta desde el punto de vista estético. Te da mayor flexibilidad. Si entras a 18 de julio y hay una manifestación, como tenemos seguido, si tenés un riel o tenés una catenaria, eso ya te pone rigideces. ¿Qué tanto se podría mejorar los tiempos de viaje? Depende mucho de la inversión que se esté dispuesto a hacer. Depende de las obras que se hagan. Cuando estás en superficie, llega un momento que ya no hay forma de mejorar. Una cosa es hacerlo todo a nivel, que yo ahí soy bastante menos optimista, y otra cosa es poder hacer obra a desnivel, por arriba o por abajo. En este sistema de troncales habría un transporte que te acerca desde la periferia o de otros departamentos para luego hacer transbordo con un vehículo que te lleve a donde tenés que ir. Hoy en día está esa opción, pero a veces no lo hacemos porque no confiamos en cuándo va a pasar el segundo ómnibus. Jaime Lerner hizo una transformación importante en Curitiba, que es un modelo de transporte. Era muy defensor del sistema Bus Rapid Transit, BRT, y decía que tenía que tener tres cosas. Frecuencia, los BRT tienen estaciones mucho mejores, donde la gente paga antes de subir, entonces el ómnibus viene, abre sus puertas, la gente sube y baja, onda verde. Hoy Montevideo tiene un centro de gestión de movilidad con más del 70% de sus cruces semaforizados controlados, y la velocidad de embarque. Todavía no hemos logrado que los ómnibus sean todos piso bajo. Viene una unidad con escalones y la gente sube de a una. Además, todavía no logramos que el pago electrónico sea 100%. Son segundos que se van perdiendo. Más allá de esta reforma estructural que planteas, a corto plazo, ¿qué se puede hacer? Los carriles preferenciales de Montevideo, que todo el mundo le llama solo bus, dieron sus resultados. En su momento, Agraciada, Avenida Italia, 8 de octubre, tuvieron mejoras importantes en los tiempos de viaje porque se empezó a implantar el solo bus. Ahí tenemos una dificultad, parte un poco de nuestra cultura, cuando estos carriles no se respetan. Tenemos que seguir machacando con esto y seguir controlando y fiscalizando. Después hay otro aspecto que es el recambio de las máquinas de los ómnibus que sirven para validar el viaje. Son del año 2008 y se está cambiando ahora. Estamos hablando que en marzo del año que viene estén todos cambiados. Lo que nos va a permitir es tener otros medios de pago bastante más ágiles. No está pensado eliminar el efectivo, porque siempre está eso de que alguien puede tener. Cuando uno paga con boletera, se le sigue dando el boleto físico. Después de una semana de ir y venir en ómnibus es muy claro cuánto papel acumula cada uno, ni hablar de toda la población. ¿Se ha pensado en retirarlo? Yo creo que vamos hacia eso. No tiene mucha lógica seguir con el papel impreso, pero cada vez que lo hemos planteado ha habido resistencia. Hay como una idiosincrasia, no tanto en la gente joven, sino en la gente un poco mayor, que quiere tener el comprobante. Pero esta tecnología nueva lo que tiene es que es mucho más flexible. No requiere que para cada medida haya que cambiar todo un software. Entonces capaz que podemos implementar que el usuario elija antes si quiere el boleto o no. De a poco iríamos eliminando el papel impreso, que a su vez tiene una serie de costos y además tiene estas fracciones de segundos de demora. Antes hablabas de la semaforización. En Tres Cruces utilizaron una nueva tecnología con inteligencia artificial, los semáforos Full Adaptive. En los resultados de esta herramienta, se veía que en el mejor de los casos en un trayecto se bajaba en 40 segundos la duración del viaje. ¿Están conformes con estos resultados? Estamos conformes y por eso tomamos la decisión de avanzar hacia nuevo centro. 40 segundos
Si yo lo multiplico por la cantidad de miles de autos que pasan por ahí, es un montón de tiempo. Respecto a las ciclovías, después de la Rambla Sur, ¿cuál es el próximo paso? Nos estamos yendo con el debe de desarrollar alguna línea de infraestructura de fomento de la bicicleta para el lado del oeste de la ciudad. No le hemos encontrado esa vuelta todavía a la parte más técnica del proyecto. Tiene algunas dificultades bastante difíciles de resolver y además costosas. Tenemos alguna cosa, pero la conexión más larga hacia La Teja, Paso de la Arena, Cerro, todavía no le hemos encontrado la vuelta. Y sobre el tema de las bicicletas. En 2021 habías dicho en la Junta Departamental que estaba en los planes hacer una licitación para bicicletas públicas en Montevideo. Daniel Martínez había querido potenciar el sistema Movete que había inaugurado en Olivera en 2014, pero al final quedó en la nada. Ni siguió el sistema anterior ni se amplió. Hicimos un llamado, no tuvimos oferta. Fue poquito antes de la pandemia. Pero en 2021 ya había pasado eso y habías dicho que se iba a hacer. Va a quedar en el tintero. Ahí tuvimos un tema. En su momento incluso llegamos a ver que se juntaran dos licitaciones. Bicicletas públicas con la de refugio peatonales para parada de ómnibus que tenemos ahora. Las dos cosas están vinculadas a la publicidad en vía pública. Después dijimos, si mezclamos esto se entrevera. Tomamos la decisión de separar los dos temas. Ahora se adjudicó la licitación de paradas. No creo que nos dé el tiempo como para empezar ahora a pensar o a retomar el tema de bicicleta pública. Pero tenemos ese desafío. En una ciudad como la nuestra, con los niveles de turismo que está teniendo, los cruceros queda como una materia pendiente. ¿Es una opción que vuelvan los monopatines? Con la modalidad de plataforma la ecuación económica no cerró. Uruguay para este modelo de negocio tiene algunas limitantes. Somos pocos y a su vez tenemos desde el punto de vista climático muchísimos días en el año en donde un modo de transporte de este tipo se complica. Llueve, está frío. Ojalá que se pueda dar, pero sí estamos visualizando una cantidad importante de gente que los está comprando. Monopatines y otros que nosotros llamamos BMP, vehículos de movilidad personal. La infraestructura que construimos ayuda. Es mucho más segura la forma de circular el 18 de julio en un monopatín por la ciclovía. Sos el director de movilidad de la Intendencia desde septiembre de 2016. ¿Te gustaría seguir en la próxima administración? Hay ciclos que se cumplen. Es un lugar muy demandante, muy estresante. Hay muchas decisiones que hay que tomar a diario. Soy un apasionado de esto, pero creo que las cosas a veces requieren un recambio. Manteniendo el equipo, insisto con esto, Montevideo tiene un equipo técnico en materia de movilidad que yo me saco el sombrero, la verdad. Montevideo puede estar tranquilo en ese sentido. Es poco probable que el otro partido que gane las elecciones municipales en Montevideo no sea el Frente Amplio. Pero dentro del frente probablemente va a haber varios candidatos con propuestas, equipos diferentes. ¿Te parece que hay lugar para determinar un plan en el que todos estén de acuerdo? ¿Que se avance en la reforma que decías, que se mantenga el equipo? Que se puede, se puede. Está comprobado en los hechos. Yo estuve con Martínez, con Dicandia, con Carolina Cosa y con Zunino. No yo, la persona, sino que la línea. Desde el segundo gobierno de Mariano Arana para acá, capaz no tan así, identificado con el tema movilidad, hay una línea de trabajo y un rumbo. Hay un programa de gobierno y hay equipos que van desarrollando eso. Después vienen los matices, las improntas. Pero yo creo que en materia de movilidad urbana y de la mano también de lo que es la visión de la planificación de la ciudad, me parece que hay unas grandes líneas que ya están trazadas. No hay no hay demasiado para inventar. En materia de transporte metropolitano, capaz sí ahí hay una visión un poco más mía. Legítimamente puede haber otras visiones dentro de la misma fuerza política. No creo que haya demasiadas diferencias enormes, pero siempre hay esos matices. Creo que sabe bastante el Frente Amplio de poder resolver esos matices. Bueno, esta es la visión de Pablo Itamuz. Y ahora vamos con el tercer punto de vista que queríamos compartir en el día de hoy. Y la tercera visión que queremos compartir sobre la movilidad de Montevideo y en particular un aspecto muy interesante es la del amigo Gonzalo Márquez, que pone lo siguiente en su cuenta de X. La velocidad y frecuencia es el principal atributo de un sistema de transporte urbano, ya que determina tiempo de viaje y es variable clave. En Montevideo la velocidad del transporte público es de 16 km por hora y en otros lugares puede aumentar. ¿Cómo? Bueno, y acá comienza su hilo. La velocidad del transporte público depende de tres factores: prioridad de circulación, distancia entre paradas, tiempo de abordaje de las unidades. La velocidad es consecuencia de cómo se gestionan estos tres factores. La velocidad no depende de circular por pavimento o por riel, de modo sea guiado o no. Hay una pequeña gráfica de las velocidades de transporte público en diferentes medios. La velocidad típica del transporte público de superficie es de 15 km por hora,
y puede llegar a 25 km por hora con circulación segregada, donde pasajeros pagan antes de abordar la unidad y la distancia entre paradas es mayor a lo convencional, 500 metros versus 300 metros. La velocidad impacta directamente en el tiempo de viaje. Los sistemas de metro desarrollan de 25 a 30 km por hora y superan 30 km por hora cuando la distancia entre paradas es superior a los 1000 metros. En áreas urbanas, las distancias entre paradas se encuentran en torno a los 700 a 1000 metros y difícilmente superan los 1000 metros, ya que compromete severamente la accesibilidad. Los tiempos de viaje no varían mucho entre ciudades, sí varían de acuerdo a cómo se gestionan los tres factores nombrados. Por ejemplo, acá hay un cuadro que lo ilustra. En las ciudades españolas los tiempos de viaje del transporte convencional varían entre 12 y 15 km por hora, igual que en Montevideo, Buenos Aires o San Pablo. Si tenemos transporte convencional, paradas cada 300 metros, circulación no prioritaria, ingresan por la puerta delantera, la velocidad será 15 km por hora. ¿Y cuál es la velocidad del transporte privado? Varía en el día, pero en hora pico, unos 25 km por hora. Un objetivo realista para el transporte público en Montevideo sería conformar una red de circulación troncal a 25 km por hora similar a los autos. Esto sería un 50% superior al actual y reduciría un 30% el tiempo de viaje, lo cual es mucho tiempo. Para que eso sea posible es necesario actuar sobre los tres factores. Espaciar las paradas, llevar la distancia media de 500 a 600 metros, o sea, el doble de lo que están ahora. Circulación exclusiva, pagar el boleto antes de abordar de modo de abordar por todas las puertas, todo al mismo tiempo. Esta es la agenda a desarrollar para mejorar la velocidad. Velocidad, velocidad, velocidad. Bueno, esta es el punto de vista de Gonzalo Márquez, que ya lo ha contado también cuando le hemos entrevistado. Y que bueno, habrá que ver si las próximas autoridades, los que tengan que tomar decisiones, se basan en esta agenda sin empezar por presentar un documento, que obviamente cuando lo presenten lo vamos a tener, con medidas concretas para justamente actuar sobre estos temas. Y vos, ¿qué opinás? ¿Cómo mejoramos la velocidad del transporte público? Dejen los comentarios acá abajo. Y vamos con la penúltima noticia, pues siempre hay una noticia para agregar. Bueno, esta noticia la publica el Centro Industrial y Comercial de Salto. Taxi naranja, cuando lo asociativo es un negocio positivo. En agosto del año 2023, y como forma de afrontar la situación que los taxis de Salto estaban sufriendo, recuerdan el tema de los taxis truchos en Salto, la aparición de Uber, un montón de factores que estaban afectando directamente a la recaudación de las empresas de taxis. Desde el Centro Comercial e Industrial de Salto se propone la idea de generar un proyecto asociativo como estrategia para contrarrestar la problemática de los salteños que a los taxis por tener precios muy elevados y optaban por usar servicios de transporte alternativos. A finales del año 2023, la Central Unión de Taximetristas de Salto decide comenzar a trabajar en el proyecto asociativo de ANDE, PAA, en conjunto con la agencia Ojito, quienes asesoran con respecto a dar una respuesta al diagnóstico establecido y en virtud de las necesidades de la gremial, con el objetivo de presentar una idea concreta aprobada por la Central Unión de Taximetristas de Salto en la Asamblea, unificar a los servicios de taxis asociados a la central. En el mes de marzo, se realiza el lanzamiento de la marca Taxi Naranja y se comienza con la ejecución del plan estratégico. Recuerden que este tema que estuvimos hablando en anteriores Infomovilidad. ¿Cuántas empresas conforman Taxi Naranja? Son 18 las empresas y 30 taxis que conforman la marca, cuyos objetivos son generar una imagen positiva del servicio de taxis en Salto, combatir el uso de dentro de los transportes autorizados, posicionarse como un transporte seguro en contraposición con los transportes ilegales, generar una herramienta de control interno de los taxistas. Es como lo que yo hablé una vez de uberizar a los taxis, ¿no? Logros que se obtuvieron con este proyecto asociativo. Unificar y respetar la tarifa oficial establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas aprobada por la Intendencia de Salto. Generar confianza al usuario de Salto y al turista que puede contar con un transporte seguro y responsable. Unificar objetivos y confianza entre los taxistas con un número de celular en común donde el usuario puede realizar cualquier tipo de reclamo o consulta. Garantías que le brindan al usuario de Taxi Naranja. Asegurar al usuario que si se sube a un taxi naranja se le va a cobrar la tarifa real, el taxi cuenta con reloj taxímetro y la tarifa está a la vista del usuario. Los choferes están siempre dispuestos a cumplir en tiempo y forma con los viajes. Los vehículos cuentan con seguro total del pasajero. Contamos con un sitio web, taxinaranja.uy, donde pueden llamar de manera rápida, acceder al WhatsApp o a redes sociales. Y el de contacto 099-239-4
077. La idea de Taxi Naranja es continuar haciendo crecer su proyecto asociativo y como tal ampliar la mirada a futuro con el fin de mejorar su servicio en relación a las demandas de los usuarios, buscando dar respuestas en referencia al contexto actual. Contar con una tecnología que pueda automatizar procesos de viajes y reservas para brindar un servicio más eficiente, más propuestas de forma de pago para los usuarios, lograr acuerdos con entidades y empresas locales para brindar nuestros servicios. Continuar trabajando en conjunto con la central y lograr integrar otras empresas de taxis a nuestra propuesta. Bueno, aplausos y más aplausos. Uberizar los taxis. Creo que también hay cosas que son de sentido común y que a veces no pasan hasta que algo rompe el statu quo. Eso es lo único positivo que se le puede encontrar a estas otras plataformas que de forma disruptiva han ingresado. La gente de Salto eligió el camino de mejorar y de mejorar de muy buena manera. Así que aplausos y más aplausos para esta iniciativa. Con la última noticia del día. Esto lo publica La Diaria. Permiso para utilizar terminal de ómnibus que no tiene reglamentación se dio para no perder conectividad, argumentó el alcalde de Nueva Helvecia. La Junta Departamental de Colonia analiza proyecto de ordenanza de uso de la nueva terminal de ómnibus de Nueva Helvecia. No obstante, tal como informó La Diaria, el alcalde de esa localidad, Marcelo Alonso, autorizó a una empresa de transporte a usufructuar las instalaciones de ese inmueble, lo cual fue cuestionado por los concejales del Frente Amplio en ese municipio. Explicó el edil José Manuel Arenas a La Diaria, la Junta Coloniense analiza, entre otras cosas, la obligatoriedad de las agencias de transporte de utilizar la terminal, prohibir el estacionamiento de ómnibus en otras zonas que no sean ese espacio, entre otras disposiciones que deben cumplir quienes hagan uso del lugar. Sin embargo, en una entrevista con Radio del Oeste, Alonso expresó que la autorización otorgada a una compañía de transporte para operar en esa terminal apuntó a evitar que el servicio que brinda la empresa interdepartamental dejara de funcionar, ya que no iba a contar con local para la expedición de pasajes y que como consecuencia los habitantes de esa localidad perderían conectividad. El alcalde de Nueva Helvecia argumentó que antes de tomar esa determinación consultó en un grupo de WhatsApp que comparte con los restantes concejales y que los dos representantes del Partido Nacional apoyaron esa idea, a pesar de no contar con la reglamentación exigida para funcionar. Bueno, esto va a seguir en los próximos días. Es un tema que va a traer bastante cola. El tema de la terminal de Nueva Helvecia y el tema de la terminal de ómnibus de Florida, que también está muy discutida. Está partidaria en el medio, ¿no? Y entonces complica todo. Pero estemos atentos a esta noticia que seguramente va a traer más novedades, muchas más novedades. Y bueno, nos vamos retirando de este Infomovilidad. Muchísimas gracias por acompañarnos. La invitación ya fue hecha a seguirnos en nuestras redes y a colaborar con nosotros. Tuvimos la primera parte con los desvíos. ¿Ya viste los desvíos? Mirá que hay un montón de desvíos para este fin de semana, Acá arriba ya aparecieron. Hacé clic ya mismo. Nos vemos en un próximo Infomovilidad. No sé si la semana que viene o capaz que nos tomamos vacaciones de primavera. Si no, será la otra. Pero bueno, hasta ese entonces, estén atentos a nuestras redes. Nos vemos. ¡Chao! ¿El transporte público complica tu día? Tenés toda la información que necesitas en comomemuevo.uy. Horarios, desvíos, reglamentos, noticias, historia y todo lo que tenés que saber, incluyendo la posibilidad de contactarte directamente con las empresas. Seguinos en nuestras redes sociales, comomemuevo.uy. Todo sobre el transporte público en un solo lugar.